Y aunque venimos cada año para la reunión de asamblea, es diferente cuando podemos compartir, cuando podemos interactuar más con los hermanos, no solo que están aquí en la fundación, sino con las personas que han hecho el esfuerzo de venir y de desplazarse de sus lugares para poder estar con nosotros. Bienvenidos, es un gozo tenerlos aquí. El privilegio es para mí poder encontrarlos y poder tener la oportunidad de en algún momento escucharlos, es muy importante. Y bueno, quiero darle gracias al Señor en esta mañana. Me encanta trabajar con el hermano Joshua White. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes eventos juntos en Estados Unidos, porque de alguna manera es un complemento los mensajes que él está compartiendo, y voy a compartir de manera práctica algunos aspectos que pueden ayudar como familia. Me ha encantado la decoración, me ha encantado el título del evento, una bendición llamada familia. Parece como un matrimonio, ¿verdad? Cómo recordar la solemnidad del hogar, cómo recordar lo hermoso que debiera ser el hogar, para que no se convierta en una carga las relaciones con el esposo, para que los hijos, que son ese tesoro, no se conviertan en otra carga que muchas veces queremos amar y no sabemos cómo manejar. Hoy vamos a hablar de la familia disfuncional y la familia funcional. Si se dan cuenta que la misma palabra dice disfuncional, está función en medio de la disfunción, y cómo podemos entender cuáles son los principios que hay detrás de esto. Nosotros hemos escuchado muchas veces, esa familia es disfuncional, ¿sí? Y uno que entiende que no funciona, ¿verdad? ¿Y qué es la familia funcional? Quiero compartirles un estudio de Ángela Marulanda. Ángela Marulanda es una socióloga que está haciendo estudios hablando de qué está sucediendo hoy en la sociedad a nivel de familia. Y la razón por la que le comparto estas fuentes es para que ustedes vean cómo lo solemne y grande que está en el espíritu de profecía hoy se cumple a nuestra vista, porque lo que dio el mensaje es Dios. ¿Dios se puede equivocar? No. Cuando Dios da un mensaje es porque eso es lo que funciona, pero vamos a verlo desde lo que habla. Miren lo que dice esta mujer. Nosotros, está hablando hoy, y esto es enfocado hacia los padres. Nosotros somos la primera generación de padres con la determinación a no cometer los mismos errores con nuestros hijos. ¿Cuál es el decir del padre hoy? Yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo. A mí me tocó esto, yo con mis hijos voy a hacer diferente. Eso no está mal, pero miren lo que ellos han descubierto. En el esfuerzo de abolir los errores del pasado, somos los más dedicados y cuidadosos, pero también somos la generación más débil e insegura de la historia. La generación de padres más débil e insegura. El problema es que estamos tratando con hijos más beligerantes y de voluntades más fuertes que nunca. Ese es el decir. Es que los muchachos de hoy son fuertes. Es que en mi tiempo, en el de uno no se atrevería a hacer eso que hacen esos muchachos. Yo nunca me atrevería a haber hecho a mi mamá lo que mi hijo me está haciendo a mí, ¿sí o no? Sí. Así que, pero ¿nace el niño más beligerante y más voluntarioso? Claro que sí. ¿Qué piensan? ¿Nace el niño más voluntarioso que la generación pasada? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Nace peor? No, tampoco. Claro, hay un aspecto de genética, pero claro, la genética va evolucionando desde hace 6.000 años, ¿no? ¿Nace o no nace? Bueno, vamos a seguir compartiendo. Parece que en nuestro intento de ser los padres que deseábamos tener, vamos de un extremo a otro. Así que somos los últimos hijos que fueron regañados por nuestros padres, pero los primeros padres que somos regañados por nuestros hijos. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, fuimos los últimos que tenían a nuestros padres y los primeros que tenemos a nuestros hijos. Los últimos que vivimos bajo el gobierno de nuestros padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros en aceptar que nuestros hijos nos respeten. Así es. Esa es la situación que vivimos. Muy interesante, los motivos que buscan el estudio de esta doctora Marulanda, sociólogos tratando de entender
el massive shootings que está pasando en Estados Unidos, estos jóvenes que entran a una escuela y arrasan. La semana pasada hubo otro y estoy siguiendo el perfil. A mí me encanta seguir el perfil de estos muchachos en Estados Unidos que sin tener necesidad económica, que en mi país, en Colombia, es un país altamente violento, que cuando uno ve esas masacres es porque político, económico. Punto. Pero en Estados Unidos no. Estos jovencitos no lo hacen ni por motivos políticos ni económicos. Pero no se pierdan la charla y esa charla la deben tener con los jóvenes. Pero bueno, ahí les contamos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el perfil de estos jóvenes y por qué? Y es exactamente esto. Se dice que los extremos se encuentran. Así que lo primero que queremos hacer antes de hablar de funcionabilidad o disfuncionabilidad es que nosotros entendamos cuál es la condición hoy en día. ¿Sí? ¿En qué lugar nos encontramos? Se dice que los extremos se encuentran. Y si el autoritarismo, ¿no? Porque nosotros fuimos criados, ¿miren ustedes cómo fueron criados? ¿Fueron criados en autoritarismo? Sí. ¿Se obedecía a los padres por qué? Porque había que hacerlo por miedo, pero se obedecía. ¿Sí? Se obedecía, punto, eso no se cuestionaba. Y los abuelos de ahí para atrás, no podían ni hablar, ¿verdad? Si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad de estos padres los llena con temor y los hace ver a sus padres tan débiles y perdidos como ellos están. Los niños necesitan sentir que durante la niñez los padres están al frente de sus vidas como líderes capaces de sostenerlos cuando fallan y guiarlos cuando ellos no saben a dónde ir. Miren el cuadro que yo me encuentro cuando trabajo con familias y me invitan a las casas y viajamos y bueno, llegamos a los talleres y entonces yo casi siempre pido quedarme en la casa de una familia, no en hotel, porque pues, yo no puedo ver la dinámica de la familia cuando me hospedan en un hotel. Entonces, claro, dependiendo del lugar, a veces no es fácil, pero por lo general. Y las dinámicas que yo me encuentro es el niño de 3, 4 añitos en el desayuno y la mamá le dice al niño, mi amor, porque de alguna manera en la cultura está que hay que involucrar al niño y contar con el niño. Mi amor, ¿qué quieres? ¿Bananito o uvas? El niño dice, mango. Entonces la mamá dice, ay, mi amor, no hay mango. ¿No? Y se tira. Ay, mamá, ay, qué pena. Y dice la mamá, ay, qué vergüenza. Es que el niño tiene un antojo de mango. Y empezamos a y es que yo le había prometido al niño, para no quedar mal con la visita, yo le había prometido al niño, ay, qué ver, papi, párese, ¿no? Y toda la dinámica. Y el niño se para y se come bravo, las uvas y el mango, y el banano que hay. Y así les puedo dar cantidad de ejemplos. ¿Qué está haciendo la mamá cuando le dice al niño, mi amor, ¿qué quieres? De 3 y 4 años. Lo está entrenando para que el niño sea el que decida. ¿Qué es lo que dice aquí? Los niños necesitan confiar que los papás son líderes capaces de sostenerlos cuando fallan y guiarlos. Y esa es una de las deficiencias más grandes porque de alguna manera, y eso lo sigue comentando la doctora Gavilanda, la psicología de hoy, eso está en el ambiente, así como cuando uno respira, eso uno lo ve por todos lados y ni se da cuenta cómo lo creyó, ¿no? Pero lo cree. Es que hoy tenemos que ser los amigos, ¿sí? Y si soy amiga y si soy, en fin, entonces, si hay una buena relación, la amistad está implícita, pero el padre es el padre, claro. Para eso tienen muchos amigos. Claro. Y un buen padre va a tener la amistad, pero no porque lucha por la amistad, porque ahí es donde se ve el padre rogando amor a su hijo y eso es lo que se ve. Muchas mujeres en la codependencia, no se esperan el tema de mañana de codependencia, en la hora de la escuela sabática, están vacías y mendigan amor, no solo a un hombre, sino a sus hijos. Eso es fatal en el hogar, sobre todo cuando no hay padre. Y un padre de igual manera haciendo lo mismo cuando no hay una madre. Entonces, ¿por qué? Todas estas actitudes evitan que ese padre sea un líder capaz de sostenerlos cuando fallan. Madres con las que trabajo, la mamá, el hijo está mal y las mamás están como en depresión. El hijo ya está feliz y la mamá dice que no ánimo de vivir y no está contenta. ¿Sí? El hijo hizo una barrabasada y la mamá me llama, está ansiosa y depresiva. ¿Dónde está ese líder capaz de sostenerlos cuando ellos fallan y guiarlos por el camino? ¿Dónde están los padres hoy? ¿Sí se dan cuenta la situación en la que estamos? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar eso? Mientras que el autoritarismo aplasta la permisividad, que son los dos extremos en educación.
autoritarismo, aquí se hace lo que yo diga y si no que la habla de la casa, ¿verdad? Más o menos. Frente muchas veces, y no es todo el tiempo, pero la tendencia general, habiendo demasiadas excepciones, es que la mamá muchas veces es la permisiva. No le hables así, se va a ir, y después yo me enfermo. Entonces el papá no dice nada porque la gente enferma es la mamá. Y el problema está el papá. Y el problema es el papá. Pero el papá está en autoritarismo y la mamá está en ¿qué? Permisividad. Los dos extremos. Mientras que el autoritarismo aplasta la permisividad, solamente una actitud firme y ¿qué? Respetuosa. Qué diferente es hablar de respeto y no de mendigar de amor a los hijos. Una actitud firme y respetuosa ayudará a los hijos a que confíen en nuestra habilidad para gobernar sus vidas mientras son menores, ya que los estamos guiando para que salgan adelante y no para que retrocedan y se sumerjan en su voluntad. Un niño que no tiene una guía con respeto y cariño se va a ahogar en sus deseos y se ahogan. Y en ese ahogamiento se ahogan en su ansiedad, en su depresión, en su mal genio, ¿sí? En su terquedad se ahogan, se sumergen en su voluntad. De esta manera es como evitaremos que generaciones futuras se hundan ¿en qué? En el aburrimiento. Es increíble que los hijos de hoy tienen cosas que nosotros no soñamos tener jamás. Es más, quizás y como adultos todavía tenemos que ellos ya las tienen. ¿Sí o no? Cosas tan sencillas. ¿Quiénes de ustedes, y yo quiero que aquí sean sinceros, los que son de más de 35 años, eso de los marcadores de colores, ¿cuántos de nosotros en la escuela primaria anhelábamos unos marcadores? ¿Los tenían? ¿Era un qué? Un lujo. A ver, hermanas, ¿era un lujo? Claro. Yo anhelé toda la vida tener marcadores. ¿Y saben qué hago hoy con mi hija? Les compro de todos los que Ay, ¿cómo no hubiera querido tener eso, no? Es algo no nocivo. Pero tienen todo. ¿A qué edad tiene un muchacho el computador? Y nosotros, ¿a qué edad tuvimos? Si es que todavía lo tenemos, ¿no? Quizás por trabajo lo conseguimos hace poco, pero tú usé computadora en el bachillerato. Eso eran los ricos, si es que. Sin embargo, estos niños con todos los aparatos y con todo lo que no tuvimos, nuestros hijos se hunden en el aburrimiento. Mientras que nosotros no sabíamos a los 10, 12 años qué era aburrimiento. El otro día la hermana Jenny me compartía. Hermana Jenny, ¿usted a los 10, 12, 13 años se hundía en el aburrimiento? No tenía tiempo para nada de eso. ¿Con qué jugaba? Yo no creo que usted me contó una anécdota interesante. Hasta con una tiza. Claro. ¿Qué hacía en el piso? Sí, uno jugaba con los terrones, porque la casa en ese tiempo era de terrones, así que lo hacían con barro, con lodo, y era como la esterilla, entonces uno jugaba era con eso, o sea, era diferente, uno no tenía lujo de que ni bicicleta. Yo siempre era esperando que mis amiguitos me dejaran montar en bicicleta. Pero no nos hundíamos en el aburrimiento. Era cuestión hasta de una tiza, pintaba algo y brinqué todo el día en los cuadros que uno hacía con tiza. La tablita. Ah, exacto. Los muchachos de hoy tienen todo y están hundidos en qué. Bueno, vamos a ver por qué, vamos a ver cómo podemos evitar eso, porque vuelvo a hacer la pregunta, ¿nacieron peor que nosotros? No. Los hemos hecho peor. ¿Está bien? Entonces vamos a distinguir eso. Así evitaremos que las generaciones futuras se hundan en el aburrimiento y la falta de ¿qué? De control. Aburrimiento y falta de control que está hundiendo la sociedad que parece sucumbir sin parámetros o destino. Esta es una cita de Elena G. White, ya dejando el estudio de la doctora Marulanda, donde ella dice, a menudo, y fíjense, es la misma tónica de estos sociólogos que no son ni cristianos, hablándonos del problema, y miren lo que dice la inspiración de Dios. A menudo se accede a los caprichos de los niños desde que son como Pequeñitos. No, es que yo tengo que ahorita darle y él cuando sea grande va a venir a mí porque se va a recordar de todo lo que yo le he dado, que le he complacido. A los 13 años los hijos me dicen, yo no crié eso. Ayúdelo porque yo eso no lo crié. Y yo pienso por dentro, entonces lo crié una palmera o un árbol, ¿sí? Yo eso no lo crié. ¿Qué hijo tan ingrato? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todas las complacencias que le hicimos? No, porque la complacencia nos lleva al respeto. ¿Sí?
Dice, si accede, los padres han estado torciendo el vástago. Por la dirección que le dan a la educación, el carácter se desarrollará deforme o simétrico y bello. Pero al paso que muchas yerran en lo que respecta a la indulgencia, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres, mi amor? No, yo no quiero eso. Ok, mire, no te pongas así, mi vida, tenemos que rendirnos. No, mi amor, no te pongas, está bien, yo te lo doy, estamos rindiéndonos. Sí, a esa voluntad. El niño está diciendo mi voluntad más débil que la tuya. Y después decimos, yo no crié eso. Ese irrespetuoso y irresponsable, yo no lo crié. ¿Sí? Si se dan cuenta, causa-efecto, lo dice ella. Por eso se van a un extremo opuesto y gobiernan a los otros. Al paso que muchos yerran en lo que respecta a la indulgencia, otros se van al extremo opuesto y gobiernan a sus hijos con vara de hierro. Mientras que algunos yerran por estar en el lado de la severidad, él se va al otro extremo. Es increíble que en tiempos de la hermana White, sin ella tener estudios psicológicos, ella está hablando de los dos tipos de crianzas y los dos tipos de educación, que hoy los psicólogos, y ya les voy a mostrar aquí un cuadro donde elaboran esto. Y ella, ¿de dónde lo sacó? El Espíritu Santo. Dice ella, Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de su familia. Ese fue el problema de Elí. Era un profeta, ¿sí o no? ¿Qué hacen los profetas? ¿Predican la palabra? ¿Cómo dicen? ¿Predican la palabra? Predican, pero más que predicar, ¿cuál es la labor del profeta? La palabra de Dios. Exactamente. El profeta se le da un mensaje y ¿qué tiene que hacer el profeta? El profeta es como el de los periódicos, ¿sí? Llega y da la noticia. Y la fidelidad del profeta es que la dé tal cual Dios está diciendo. Hay unos profetas que cambiaban la manera, ¿por qué? Porque los mataban y esos eran los profetas infieles. Pero aquí nos está diciendo que Elí tenía que dar un mensaje, sabía algo, pero que Elí no lo hizo porque Elí siguió su propio juicio. Ese fue el problema. ¿Qué hizo Elí en estos aspectos? Hizo como él pensó. Cuando nosotros, en términos de familia, educamos a nuestros hijos, y yo levanto mis dos manos y yo voy contando testimonios a la medida que avancemos, criamos a nuestros hijos conforme cada uno creemos, estamos cavando en nuestra tumba. Porque la única esperanza es que nosotros entendamos. Por eso son tan importantes estos espacios que se abren, para que venga aquí no tu manera ni mi manera, sino la manera de quién, de Dios. Y escuchamos y fallamos, y escuchamos y fallamos. Esto es error, intento, pero ese fue el problema de Elí. ¿Cuál es la seguridad, Señor? ¿Cuál es el principio? Y luego la sabiduría para saber aplicar el principio. ¿Qué hizo Elí? Elí hizo conforme él pensó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si fuimos criados con mano autoritarista, nos vamos a la permisividad. Si fuimos en la permisividad, vamos a ser severos con nuestros hijos para que no caigan en el error que conseguí. O vamos a ser ambos. Autoritaristas en unas áreas y permisivos en otras. Donde debemos ser firmes, entonces somos débiles, y donde debemos ser débiles, entonces somos firmes. Eso es lo que va a servir de nosotros. Usted va a criar a los hijos conforme exactamente al mismo patrón que usted lo criaron, o se va al polo opuesto. Eso es lo que nos va a salir de manera humana. ¿Qué le pasó más a Elí? El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose, miren lo que le pasó a Elí, de que después de algún tiempo al crecer abandonarían sus tendencias impías. ¡Wow! Tremendo. Elena G. White lo vio, porque ustedes saben que ella escribió todo esto por inspiración. Elí pensó, yo les doy esto, que cuando ellos sean grandes van a elegir el camino del Señor. ¿Se dieron cuenta cuál es el problema de Elí? ¿Cuántos padres hoy estamos en eso mismo? No, déjelo, que cuando el niño piense y él mismo tome sus decisiones, va a tomar el buen camino. ¿Tomaron los hijos de Elí el buen camino? No. Dice, muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para que sean castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. Ese fue el pecado de Elí. Entonces, ¿qué más se nos dice? El amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, lo sabemos. Vamos a ver cómo se logra ese equilibrio, porque aquí no se le está dando más importancia el uno al otro. Tiene que haber fidelidad, tiene que haber amor, tiene que haber paz, pero tiene que haber justicia. Ninguno pesa más que otro. Son las dos tan importantes.
aquí es muy interesante, entre más un papá, una mamá, un hijo se acerca a Dios, ¿se van a encontrar o no? Entre más nos alejemos del propósito de Dios y caminemos cada uno para donde creamos, nos vamos a acercar a Dios, ¿no? Nos vamos a acercar mutuamente en la medida que en principio caminamos todos cerca del Señor, es la única salvaguardia. Miren, no hay otra manera de encuentro cuando el papá, la mamá, los hijos están en diferentes posiciones, el único punto de encuentro es donde están los principios de Dios. Muy bien. Esta es una, yo nada, diciendo con tiempo porque yo doy clases de hora y media, yo estoy cronometrizada hora y media. Quiero explicarles aquí algo muy sencillo porque quiero hablarles de los principios que nos ayudan a tener equilibrio entre la justicia y la paz. Es fundamental. Esa es como la base de lo que vamos a elaborar en este seminario, pero tenemos que entender cómo funciona. Nosotros tenemos necesidades básicas. En nutrición, que estoy hablando con el respeto ante los profesionales, ¿no? En nutrición hay un elemento que se llama, cuando nosotros hablamos de nutrientes esenciales, son esenciales porque el cuerpo no los produce. Como el cuerpo no los produce, yo tengo que buscar fuentes externas, entonces por eso son esenciales. El colesterol no es esencial, ¿por qué? Porque el cuerpo produce colesterol. Y cuando la gente come colesterol y el cuerpo produce colesterol, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces el término esencial significa, usted no lo puede producir, vaya y busque. Vamos a ver cuáles son los nutrientes esenciales relacionales que nos van a ayudar a tener ese equilibrio entre la justicia y la paz, y son aspectos fundamentales en relación. Funciona en relación entre los esposos, funciona en relación con los hijos, funciona en relación en la iglesia, en mi trabajo, en el ministerio, con mi jefe, y funciona con Dios. Si faltan estos, hermanos, va a estar deficiente la cosa y ahí es donde nosotros estamos fallando. Pero antes de mirarlos, son 12, pero antes de mirarlos vamos a darnos cuenta. Estos nutrientes esenciales, así como en la nutrición, usted tiene que tener proteínas, tiene que tener carbohidratos, tiene que tener grasa, ¿no? De la buena. Cuando falta uno de estos nutrientes esenciales, ¿qué pasa? ¿Y si es en los niños? ¿Van a crecer sanos? No. Si un niño no tiene la suficiente proteína, que nos estaba pasando en Venezuela, en la fundación, debido a la situación, los niños cómo estaban creciendo, ¿sí? Con deficiencias nutricionales, se enferman. Igual pasa a nivel de relación. Esto es tan importante como el alimento que consumimos. En la relación entre dos personas, tienen que haber estos nutrientes esenciales. Pero déjenme hacerles un ejemplo, este ejercicio de ustedes. Vamos a hablar de aspectos importantes, esenciales en la vida. ¿Es el oxígeno importante? ¿Es una necesidad? Sí. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin oxígeno? 3 minutos. Por esa razón, es tan importante que por esa razón nadie se puede morir ni suicidar de esta manera. Nadie. O sea, es tan importante el oxígeno que nadie. ¿Quién se ha muerto así? Nadie, pues ya tiene que ponerse una bolsa y cosas para no respirar, pero nadie puede morir así, sin respirar, no hay cuerpos, nadie puede morir así, porque es tan esencial. ¿Qué órgano asimila este oxígeno? Pues los pulmones. Allá sucede todo el proceso de transformación, es muy hermoso. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo mínimo que puedo hacer es, y es inconsciente. Usted no tiene que decir, ay, ya tengo que respirar otra vez. No, ni siquiera, no, ay, yo ya he respirado 100 veces. No, nada de eso pasa. O sea, gracias a Dios todo eso es involuntario, solo tengo que respirar. ¿Puedo producir oxígeno? No, por eso es esencial para la vida. Tengo que ir a una fuente externa, por eso es esencial. Y el cuerpo no tiene manera de producir oxígeno. ¿Cuál es la fuente? ¿Ah? Dios lo ha dejado en la atmósfera y este mundo es diferente al resto de los que hay en esta galaxia porque tiene oxígeno, que es un elemento fundamental para la vida. Igual vamos con los otros. El agua. ¿Es necesaria el agua? ¿Puede el cuerpo producir agua? Hoy no voy a tomar agua porque los riñones me van a producir agua. ¿Qué órganos? El estómago y todos los órganos digestivos lo producen. ¿Qué tengo yo que hacer? Pero la gente toma agua de panela, té, ¿no? Zumo, refrescos, gaseosas. No, hay que tomar agua, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente? ¿Abrir la llave o como se La naturaleza. La naturaleza. ¿Quién ha provisto esa naturaleza? Dios, porque el creador que nos creó con necesidades, si yo le creé esa necesidad, pero yo la suple. ¿Sí? ¿Suple Dios?
Amén. ¿Qué dice la Biblia? ¿El agua es solo para los buenos? ¿Es para quién? Porque son necesidades y Dios ahí no se mete. Si a un hijo desobediente o no, le proveo ¿qué? Comida, ¿verdad? Agua, aire. ¿Qué onda de Dios para lo necesario para la vida? Y así seguimos. La comida. ¿Podemos producir comida? Excepto una madre por un corto tiempo en gestación, pero ni siquiera para ella, ni siquiera para otro adulto, para un bebecito. Eso es lo más lindo, solamente. ¿Pero podemos producir comida? No, tenemos que el estómago, todo el sistema digestivo. ¿Qué tengo yo que hacer? Ir y hacer el esfuerzo de comer. ¿Puedo producir comida? No. ¿Quién es la fuente? Igual manera Dios usando los medios que ha dejado para hacerlo. Y así mismo con el sueño. El sueño es fundamental para la vida. ¿Qué pasa cuando no dormimos tan siquiera por 3-4 días en toda la noche? Lo que sea. Las ojeras. El cuerpo empieza a decaer. Sistema nervioso. Sin ninguno de estos elementos, por eso se llaman elementos esenciales. Sin ninguno de estos elementos el cuerpo llegaría a la muerte en poco tiempo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. En unos menos tiempo, en otros más tiempo. Pero aquí los quiero cuestionar a todos ustedes. Igual con la luz solar. La luz solar es vida. En un niño, si no tiene luz solar, pues le da su problema. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el sol es parte de la vida. Haga que una persona adulta, y si son ancianos a cualquier edad, no tenga sol, la encierran en un cuarto por meses. ¿Qué le pasa? ¿Se enferma? Exactamente, bajan las defensas, una infección llega, lo mata y el sol es esencial. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, salir del sol. O sea, aquí no tienes problema porque por obligación tiene que caminar bendito, ¿no? Hay gente que no, me dice a mí no me da el sol. Yo salgo a la casa a las 6 de la mañana en invierno en Estados Unidos y llego de noche y estoy todo el día en una oficina con luces así. A mí no me da el sol. ¿Qué tenemos que hacer? Salir del sol. Ahora, les voy a hacer una pregunta, porque acuérdense que estamos hablando de aspectos nutricionales para la vida y relacionados. El amor, y quiero que piensen, ¿es necesario para mantener vivo este cuerpo o no? Claro que sí. ¿Están seguros? Para mantener. Si yo no tengo oxígeno, muero en cuanto a unos minutos. A la hora ya estoy, antes de la hora ya estoy muerto, gracias, Pablo. El agua me demora un poquito más de tiempo, pero sin agua, eventualmente es cuestión de cuánto tiempo y muero. 72 horas. Sin nada de agua. Sin comida es también cuestión de tiempo, muero. Sin amor, quiero que piensen, ¿el amor es necesario para mantener este cuerpo vivo o no? Sí. Yo diría que para mantenerlo momentáneamente no, pero el amor al fin y al cabo vas a morir sin amor. O sea, tarde o temprano te va a llegar la muerte, porque muchas personas viven con mucho odio y logran sobrevivir mucho tiempo, pero al final te va muriendo el alma y el espíritu. Y al final vas a morir. Bueno, entonces miren lo que están diciendo todos. Ahora confróntense con la realidad. El amor. ¿Qué corazón, qué órgano recibe el amor? El corazón, en la Biblia habla del corazón, la mente. Ajá, ahí está. ¿Qué debo hacer yo? Si es un nutriente esencial, yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Amar. Dar o recibir amor. Dar o recibir. Yo los quiero cuestionar. Yo tengo un punto. Usted no puede dar lo que no quiere. Muy bien. Usted el amor tiene que tener. Muy bien. Excelente. ¿Puedo yo producir amor? No. ¿Puedo producir amor? No. Así como el oxígeno, pues estamos hablando si es esencial. Si puedo hacer algo, ya no es esencial. ¿Puedo producir amor? ¿No? ¿Ustedes están seguros? Sí. Esa es la cosa más dura. Nosotros decimos a nivel intelectual y seguimos amando como queremos. Nosotros decimos no puedo producir amor, pero amamos a nuestros hijos como queremos, como nos nacen. Supuestamente como nos nacen. Es que a mí me nace. Es que a mí no me nace. ¿Se dan cuenta? ¿Y usted por qué hace eso? Ay, porque me nace. Pero le están usando. A mí me nace. Es que el día que me deje de nacer, ese día lo dejo de hacer. ¿Se dan cuenta? Y si hay, cuando de uno nace, ¿es un elemento esencial? No. ¿De dónde, cuál es la fuente? Yo. Pero en el ejemplo aquí de si es esencial, ¿quién es la fuente? Dios.
Y así como cada nutriente esencial yo tengo que ir y tomar agua, buscar una fuente externa para que entre, si el amor es un elemento que me ayuda a mantener la vida, debe ser igual. Por eso ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Tengo amor? ¿Puedo producirlo? ¿Qué calidad de amor entonces yo estoy engañado? ¿O lo estoy recibiendo o es mío lo que estoy dando? ¿Sí logran entender? Muy bien. Así que es así. Hay un estudio hecho por un rey en Inglaterra en los 1600 y este rey quiso comprobar si el amor era un elemento indispensable para sostener el cuerpo como el aire, como el alimento. Y cogió 50 bebés y estos bebés tenían que darles todos los elementos, tener la mejor alimentación. De hecho, las mamás estaban sacando la leche y la misma mamá les daban la leche, pero no con tanto personal. Los cambiaban, los bañaban, los salían a que les den el sol, todo les daban, pero no les podían hablar a los bebés ni tocarlos, solo tocarlos los esenciales para cambiarles el pañal, los bañaban, no los podían abrazar y no les podían hablar. 50 enfermeras, una enfermera tendría cada bebé. Y no podían tener ningún contacto visual. Ellas solo los cambiaban, no los podían estar mirando a los ojos, no los podían mirar, no, pero les tenían que dar comida, sacarlos al sol, dormirlos a horas. La comida, como les digo, tenían las mamás sacando la misma leche para dar. ¿Qué creen que pasó? Los niños fueron muriendo uno a uno y al cabo de los 2 meses ningún bebé sobrevivió. ¿Es el amor esencial para la vida? Yo conozco muchos adolescentes que están muriendo, hundidos en su aburrimiento, en su depresión y en su ansiedad, porque les han dado todo, como estas enfermeras, pero no les han dado amor. Y están muriendo. Y están muriendo. Lo interesante es que los padres también están muriendo, pero siguen luchando por darles lo que creen que deben darles y no lo que deberían estar dando. Así que, ¿es el amor un elemento esencial? Sí. ¿Puedo producirlo? No. Bueno, entonces, ¿quién dijo sí? Se produce, si uno tiene a Dios lo va a producir, porque Dios, él como dijo el Señor allá, que uno no puede dar lo que no tiene. Muy bien, vamos a mirar eso, porque si es un elemento que uno puede producir, ya no es esencial. Okay. ¿Sí? Y tenemos que estar dependiendo. El día que mi cuerpo produzca agua, ya no tengo que tomar agua. Muy bien, eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los esenciales elementos en las relaciones tan importantes como los carbohidratos, proteínas y grasas en los alimentos? El desequilibrio de ellos nos lleva a desbalances metabólicos y enfermedades, igual a nivel relacional hay elementos. Vamos a ver los cuáles son, pero antes quiero mostrarles este principio. Cada efecto tiene una. Cuando a mí me dicen, mire, ayúdeme a mi hijo, que está terrible y no sé qué le pasa. Yo ya sé que ese comportamiento de ese joven debe tener ¿qué? Una causa, porque cada efecto tiene una causa. Y una función es determinada por una ley. Cuando una persona dice mi hogar es disfuncional, la palabra disfuncional significa todo lo contrario. Si la función está determinada por una ley, la disfunción, ¿qué pasa? La ruptura de una ley, o no hay ley. Entonces, cuando hablamos de hogares disfuncionales, significa que las leyes más básicas no se siguen. ¿Cómo puede pasar un hogar disfuncional a un hogar funcional? Tiene que haber algo, un parámetro donde no sea tu opinión, tu autoritarismo o mi permisividad, sino que tiene que haber algo que no sea ni lo tuyo ni lo mío para poder seguir. ¿Sí? Y ahí es donde hay esperanza para trabajar con personas disfuncionales o hogares disfuncionales. Y a veces dicen, no, es que ya no tenemos esperanza. No, la esperanza es que si usted conociera cuál es la ley y la cumple, se funciona. Porque las leyes, si se cumplen, funcionan, ¿verdad? Ese es el punto. Vamos a verlas. 12 aspectos importantes. El primero, para que haya equilibrio, tiene que haber presencia. El ideal y lo que Dios creó es que sea presencia de 2 padres. Hoy el divorcio cada vez aumenta y aumenta y aumenta en unas tasas impresionantes. Si viéramos todos los efectos del divorcio, la gente empezaría 2 veces para divorciarse. Pero hoy en día, ¿qué rige el divorcio?
no lo soporto, ya no hay amor, no puedo ser hipócrita, tengo que buscar mi felicidad. Hay personas que me dicen, incluso yo no puedo ser un buen cristiano a menos que sea en el marco del abuso. Pero si es en el marco relacional donde ya me cansé, donde ni siquiera yo busco a Dios, ¿no? Y metemos toda la parte religiosa para decir es que para ser fiel a Dios me tengo que divorciar. Y estamos en un plano de lo que me gustó y ya no me gusta. Si viéramos los efectos del divorcio en nosotros y en nuestros hijos, la persona me diría, precisamente por haber disfunción y no haber ley, es que hoy en día entonces se toma el divorcio, por no haber encontrado cuál es la ley funcional. Anyways, la presencia de dos padres es importante. Pero ¿cómo es esa presencia? La presencia es física y es como emocional. Cuando se tiene una representación de un papá que está ahí y de una mamá que está allí, pero no hay contacto emocional, eso hace mucho daño. Es que ellos son niños buenos y importantes para Dios. Que el niño será, porque el niño será lo que se le dice que es. Si usted le dice todo el día a su niño, uy, usted es terrible, quédese inquieto, terrible, inquieto, ¿qué va a hacer el niño? ¿Sí? Va a ser inquieto y terrible. Aquí es donde podemos hablar la diferencia. El pastor Philip Samán tiene un libro muy interesante que se llama La afirmación de Dios en contraposición a la adulación. Miren lo que hace la adulación. La adulación es una exageración y una mentira. Y cosas tan sencillas como esta. Llega el niño de 4 años con un dibujo y la mamá le dice al niño, mami, mire, y es que así se forman, créanme que así se forman los narcisistas, así se forma la gente centrada en el yo. Un hijo muchas veces no elige ser como es, fue dejado en ese camino, fue instruido de esa manera. Cosas tan sencillas, y hay ejemplos más graves, ¿no? Pero voy a tomar algo sencillo. Una mamá, llega el niño con el dibujito, 4 o 5 años, y la mamá, ¡ay, qué cosa tan maravillosa! ¿No? Ay, no, usted va a hacer lo más, ay, qué belleza, no, nadie dibuja como tú, nadie, yo no he visto una cosa tan hermosa, ¿no? Ay, qué elefante tan hermoso, y el niño dice, es una jirafa, mamá. No importa, esto es lo más hermoso que yo he visto. Es interesante, y yo sé que nos hace reír el ejemplo, pero este hijo aprende que cada cosa que hace tiene que ser celebrada. Ese es el narcisista. Ese es el narcisista. Cuando ese hijo sale de esa casa, tuvo 15, 16 años de ese entrenamiento, que se dice, todo el mundo tiene que celebrar. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, la flattering, que es la adulación, es una mentira y una exageración que deforma la identidad de un hijo creyendo que es una grandeza y que todo hay que celebrarse. ¿Cómo que es la afirmación? La afirmación es que cuando un hijo hace lo correcto, yo no lo alabo, yo ayudo a que él se sienta bien porque hizo lo correcto. ¿Me entienden? ¿Sí ven la diferencia o no? Es muy diferente decirlo, mi amor, te felicito, me haces feliz, mucho cuidado. Me haces feliz, ay, qué bien lo hiciste, limpiaste el cuarto, no, estoy feliz, te voy a comprar una paleta, lindo, precioso. Ustedes van a decir, qué malo, lo está afirmando. No. Yo cuando el niño hace algo bien y le dije, me tienes muy feliz, es el niño que aprende a hacer cosas para mantener a otros felices. El niño hizo lo que le correspondía y tiene que sentirse bien en su conciencia con el bien hacer. ¿Sí o no? Es muy diferente a decirle, hiciste muy bien, déjame ver cómo hiciste el cuarto, te felicito, ¿cómo te sientes de haberlo hecho? Lo lograste muy bien. ¿Sí? Porque el niño tiene que saber que al hacer el bien, está bien. Logra sentirse bien mirándose a su conciencia y decir, arreglé el cuarto y eso me hace sentir bien. No, porque la mamá ahora está súper feliz, porque le da una paleta y tiene una recompensa. ¿Sí se dan cuenta? Es muy diferente los dos modelos de educación. Así que la afirmación positiva es encontrar algo bueno del niño que está conforme al principio de Dios que acabó de hacer o que es, y afirmar eso de Dios en el niño. Yo le pregunto a muchos padres, ¿qué ha encontrado Dios en sus hijos? Sobre todo estos rebeldes que se están portando de peor, ¿sí? Y muchas mamás se quedan pensando, qué bueno es mi hijo, la niña está lesbiana, tiene 16 años, le está yendo mal en el colegio, es grosera en la casa. Y yo le pregunto, ¿qué cualidad de Dios hay en su hija?
Y una mamá viene, puso a llorar y me dice, en Inglaterra me dice, se puso a llorar y dijo, no sé. ¿Sí se dan cuenta? Que nos centramos en lo negativo y no hemos encontrado la característica de Dios en ese hijo para afirmarlo, en eso que Dios puso en ese hijo para bien hacer, porque así sea la persona más perversa, ¿va a tener una característica de Dios? Claro que sí. Y es lo que necesitamos encontrar. Muy bien, yo creo que el tiempo se nos va acabando, ¿verdad? Se acabó. Ya se acabó. Porque si no, no se- Quedamos el segundo tiempo. Una hora más, una hora más. De veros, ¿cuál es el punto aquí? Que aunque se ven cosas sencillas, hagan un examen de darse cuenta cómo está usted en estas áreas, porque esto va a involucrar la falta de estos elementos, su comunión con Dios, su comunión con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, porque son nutrientes esenciales. Fuimos creados para relacionarnos en la base a estos principios y no lo podemos cambiar. Bueno, el Señor nos ayude, quedamos para la segunda parte cuando los veamos y vamos a tener una palabra de oración. ¿Les parece? Vamos a orar, nos vamos a orar en tiempo, por favor. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para agradecerte porque en cada aspecto básico, Señor, de la presencia física y emocional, del afecto y la expresión del afecto, de la afirmación, del Señor, de poder confortar, de poder recibir y aceptar. De todos tú nos has dado ejemplo. Estos son elementos que se toman de ver a Dios tratando con sus hijos, Padre, porque tú nos has dejado ejemplo de cada uno. Permite que en ese modelo relacional tuyo podamos nosotros, padres, no hacer conforme a nuestros criados, no hacer conforme al criterio mejor que creemos, sino poder seguir humildemente este camino, porque no falla, Señor. Guárdanos, dirígenos, danos ese equilibrio entre la justicia y el amor, y permítenos, Padre, no solo para nuestra casa, sino poder dar testimonio a otros de que es posible fortalecer esta relación íntima que nos llevará a la fe, a la confianza y la esperanza. Guárdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.